Estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja, para hablarles de historia, para hablarles del año 1936. Vamos a viajar en el tiempo, lo vamos a hacer de la mano del Instituto de Estudios Riojanos y en este caso de la mano de Sergio Cañas. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. Muy bien, Silvia, bien hallada. Vamos a hablar de unas jornadas que están pendientes para esta semana en el Ateneo, con un título que nos va a evocar a los recuerdos, a los objetos, a las imágenes, a los sonidos de aquel 1936. Pues efectivamente, lo que pretendemos con estas jornadas de historia, que el título ya es claro, La Rioja 1936, es volver a tratar un tema que es bastante conocido, todavía tiene repercusiones en la actualidad, a pesar de que han pasado casi 90 años, como es el tema del golpe de Estado de la Segunda República, la represión que derivó en este caso en La Rioja, y también los inicios de la guerra civil, de la última guerra civil de la historia contemporánea española, pero es hacerlo de una manera distinta, mucho más atractiva para el público en general, no solo para especialistas, y por eso nos hemos centrado en este epígrafe de voces, objetos, imágenes y lugares, de cara a que todas las personas tengan más o menos familiaridad con el tema o conocimiento, puedan ver la historia de 1936 en La Rioja desde otro punto de vista, mucho más humanos, mucho más a una escala microscópica y por ende también original e interesante. ¿Cómo lo habéis enfocado? ¿En diferentes ponencias, diferentes charlas? Sí, lo que vamos a hacer primero es un apartado más de historia de La Rioja, donde intervendrán Jesús Vicente Aguirre y Carlos Gil Andrés, donde sobre todo van a tratar cómo es ese impacto, esos momentos históricos en La Rioja, y sobre todo a través de una publicación recientemente editada por el IER, Escríbeme a la Tierra, las cartas de los que van a morir, donde se recogen diferentes cartas, testimonios directos de estas personas que fueron represaliadas o iban a ser represaliadas, lo cual nos da pues, un ámbito mucho más humano de lo que puede vivir una persona en esos trances tan complicados. Y por otro lado, a continuación, los profesores Adrián Schubert y Antonio Cazorla nos van a hablar también de la guerra civil a nivel macrohistórico, a nivel nacional, a través de muchos más objetos o lugares, donde, por ejemplo, en el caso riojano, destaca el cementerio civil Memorial La Barranca, que es uno de esos objetos de memoria histórica, uno de esos lugares, mejor dicho, el cual sirve para que la gente pueda aprender dónde se forjó la historia y no solo sea algo tan abstracto que tenga que leer en un libro o en una charla. Hablabas del libro de Jesús Vicente Aguirre, que yo creo que es un libro sobre el que hemos hablado también aquí en este programa, que lo tienes ahí también, sí, en la mesa. ¿Qué trabajo ha hecho Jesús Vicente Aguirre con este libro? ¿Cómo lo describirías tú? Realmente es un trabajo de muchos años, porque no hay que olvidar que aunque aquí se hayan recogido alrededor de una 50 de cartas, este trabajo no llega sino porque Jesús Vicente pues, investigó el tema de la represión en La Rioja, conoció a muchos familiares de estas personas y poco a poco, por su rigor académico y su simpatía personal, se ganó esa confianza para que le permitieran ver documentos que son muy íntimos. No estamos hablando de documentos oficiales que estén en cualquier archivo, son cosas que la familia guarda y muchas veces con mucho cariño. Y bueno, esa generosidad y ese rigor del poder estudiarlas, trabajarlas, por supuesto respetando en todo momento a las personas que hay detrás de esas cartas. Pues creo que eso que es una humanización de este tema que no por ser muy tocado muchas veces está bien entendido y que nos permite ver esta historia de 1936 a través de otros ojos, de los ojos de los protagonistas, e insisto, de una manera mucho más cercana que no como muchas veces se puede llegar a hacer en un manual de historia, por mucho que queramos difundirlo entre todo el público. Esa es la esencia de lo que queréis con estas jornadas, llevarlas a algo más humano, ¿no? A algo menos académico y no sé, más cercano. Sí, efectivamente. Con estas jornadas la principal idea que teníamos y el objetivo y meta del Instituto de Estudios Riojanos es dar a conocer este tema, pero de una manera mucho más sencilla, sin perder ese rigor, esa complejidad, pero haciendo que la gente se sienta mucho más atraída, incluso puede que identificada. No olvidemos que se trate de cartas, se trate de otros objetos más o menos cotidianos en aquella época y en esta, mucha gente, pues sin duda alguna, cuando vea que se habla, por ejemplo, de una ropa, de unos botones, puede buscar en casa, igual tenga de sus abuelos, de sus padres, esos mismos objetos y que les dé un valor histórico que quizá hasta ese momento pues no sabía que tenía. ¿Y cuando hablamos de voces? Sí, bueno, por ejemplo, hay muchísimas voces, porque ya digo, aquí se recogen unas 50 personas. También, por ejemplo, tenemos, ya que estamos en un ámbito periodístico, la importancia, por ejemplo, que tenían los micrófonos, como el que servía para radiar las diferentes noticias o bandos de guerra.
También, por ejemplo, los propios aparatos de esa época, que no estaban al alcance de todas las personas, y también se llegó a convertir los propios aparatos radiofónicos en verdaderas herramientas de guerra, porque dependiendo en qué bando estabas y en qué parte del país, pues se requisaban o la gente podía oír propaganda, movimientos de tropa, etcétera, etcétera. La cita es este miércoles, Sergio. Sí, será el miércoles 22 de junio a partir de las 7 de la tarde en el Ateneo Riojano. ¿Entrada libre? ¿Entrada Por supuesto, gratuita? entrada libre hasta completar el aforo, no hace falta registrarse ni avisar. Quien quiera puede acudir al Ateneo y será bien recibido. También hay una cita importante mañana. Sí, pues mañana a partir de las 11:30 vamos a inaugurar la exposición que celebramos con toda la sociedad riojana, los 75 años de historia del propio Instituto de Estudios Riojanos, y lo hemos planteado a través de una exposición que se podrá ver en el Paseo del Espolón desde mañana hasta el 3 de julio, en la cual queremos también abrirnos y darnos a conocer un poco más allá de estas intervenciones, de las actividades, de las publicaciones, para que la gente sepa qué se ha hecho en estos 75 años de historia y sobre todo que sean conscientes de la voluntad de servicio público con el que nació la institución y todavía tenemos de cara a trasladar el conocimiento académico desde las universidades, desde el propio instituto, hasta el público general, que es una de las claves para una sociedad democrática y civilizada. Háblanos de ese papel. Vamos a conmemorar aquí también y a explicar a quienes nos están escuchando el papel que ha tenido el Instituto de Estudios Riojanos a lo largo de estos 75 años, Sergio. Pues realmente, dentro del ámbito de la cultura y de la ciencia riojana o hecha en La Rioja, el Instituto de Estudios Riojanos es actualmente el mayor fondo bibliográfico de libros o publicaciones que estén directamente relacionadas con el tema riojano. Por otro lado, también tenemos un servicio de publicaciones, tenemos diferentes convocatorias de planes, ayudas a la investigación, que sirven para financiar e impulsar nuevos proyectos, ya sean de historia, de filología, de cualquier ciencia social o de ciencias naturales, de cara a que diferentes investigadores, sean riojanos o no, que estén interesados o quieran dirigir su carrera hasta La Rioja, reciban una financiación, también reciban ayuda técnica y, por último, esos trabajos, cuando pasen un filtro académico, también sean publicados o puedan dar lugar a jornadas como las que vamos a hacer el miércoles. Por tanto, el Instituto de Estudios Riojanos, el IER, es el garante, ¿no?, de esa parte de la cultura de La Rioja, de la historia de La Rioja, de las tradiciones. Sí, es la única institución pública, junto a la Universidad de La Rioja, si bien la Universidad de La Rioja tiene unas competencias mucho más amplias, pero estrictamente de cultura y ciencia riojana realmente sí que es la institución más importante. Lo que te comentaba, que tenga más fondos bibliográficos, tanto en la librería como en el archivo, también porque sigue publicando diferentes libros a través de varias colecciones, revistas académicas, pero también revistas de difusión del conocimiento, se realizan diferentes actividades y siempre estamos dispuestos también a que la sociedad riojana pase a visitarnos y nos demande y nos plantee diferentes actividades o cuestiones en las que todavía pues, no hayamos caído los que estamos ahí trabajando. ¿Quiénes estáis ahí trabajando? ¿Quiénes conformáis este instituto? Realmente la dirección académica la lleva el doctor Jorge Fernández López y luego nos dividimos en diferentes áreas de conocimiento. En este caso yo dirijo el área de Historia y Cultura Popular, la doctora Teresa Cascudo es la directora del área de Patrimonio Regional, la doctora Patricia Matute es la directora de Ciencias Naturales, el doctor Fermín Nalda es el director de Ciencias Sociales y por último el doctor Jorge Sáenz Herrero es el director del área de Filología. Pero bueno, esto es la parte más académica, la parte a veces más visible, pero no podemos olvidar que dentro del Instituto de Estudios Riojanos, tanto en los servicios de biblioteca, sala de investigación, el servicio de publicaciones, diferentes secretarías, trabajan un grupo encomiable de funcionarios y funcionarias públicas que también hacen un trabajo más solapado, pero sin cuyo esfuerzo pues, no podríamos tener tanta iniciativa y tanta actividad. Una de ellas, como nos decías, mañana, que este martes se inaugurará esa exposición que va a conmemorar vuestros 75 años de historia. Efectivamente, mañana cualquier persona que esté en Logroño y tenga ganas de acompañarnos, desde las 11:30 se hará un pequeño acto de inauguración y si no, en cualquier momento del día o de la noche podrá verla en Logroño hasta el 3 de julio. Y luego en el Ateneo el miércoles, si queremos hablar y conocer y saber un poquito más sobre la guerra civil, en este caso 1936 en La Rioja. Efectivamente, cualquier persona interesada en el tema será bien recibido en el Ateneo a partir de las 7 de la tarde.
Sergio Cañes, gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a continuar con más asuntos. Precisamente vamos a hablar de una exposición que va a poder visitarse durante los próximos días, que ya está en la Salvador Amós, en esta sala que ha visitado nuestra compañera Montse Catalán, y como les decimos, esta exposición en la sala Salvador Amós que no se pueden perder. Hasta el 21 de agosto en la sala Amós Salvador podemos ver Volver al Padre, un viaje a los orígenes de Abel Azcona. Pues Volver al Padre, aparte de una obra, es sobre todo un viaje, ¿no? Un viaje iniciático, porque digo que vuelvo y regreso al pasado, en el sentido de que toda mi obra es un continuo regreso al pasado, porque considero que uno de los motivos por los que hago mi obra es poder entender cosas o sucesos que han pasado a lo largo de mi experiencia vital, ¿no? En este caso tengo un expediente que cuenta sucesos concretos de mi historia, y hay un suceso que yo tenía sin resolver, que era un suceso de un secuestro, de una retirada de custodia, de un hombre que se asume como padre pero no lo es, y hay una serie de historias ahí que estaban sin resolver. Y mi forma de resolver como artista pues es plantar cara al hecho y juntarme con él, que él cuente su visión. Esta exposición es un ejercicio de escucha, y es raro porque además yo considero que hay gente que no merece ser escuchada, pero en este caso mi posicionamiento radical ha hecho que escuche a alguien que creo que no merece ser escuchado, pero le he escuchado. Y esta exposición es eso, un ejercicio de escucha, un señor vinculado a mi historia de abuso, de maltrato y de abandono, y básicamente eso es volver al padre. Atrás hay varios nombres, son los nombres que yo he tenido legalmente, nombres y apellidos. Al final también mi identidad ha sido un poco peleada con la gente que me ha tenido. De hecho me llamo Abel porque en la clínica Montesa era una clínica de monjas carmelitas, y mi madre recién parida, mi madre biológica, que era prostituta y heroinómana, fueron la monja con una lista de nombres católicos, y ella dijo el primero de la lista, y por eso me llamo Abel. O sea, hasta el nombre fue como muy casual. Entonces básicamente son los cambios de apellidos, familias adoptivas, familias de acogida, y un poco al final me ha tocado, pues igual que he tenido que luchar con esos cambios de identidad continuos, pues he tenido que luchar un poco también con un intento de construir mi identidad de la forma más sana o salubre que he podido, y básicamente esto es este proyecto. Es un motivante de la propia necesidad que he tenido de buscar a este señor para que me cuente parte de la historia. Conozco sucesos de mi historia que no conocía antes de este viaje, y yo creo que al final me ha servido desde esa forma de construcción de identidad. Y luego, más allá de que este señor me ha parecido una persona bastante impresentable y que ha sido bastante doloroso, yo creo que me sirve para avanzar. Yo digo que tengo 25 versiones de mis orígenes: la versión de una mujer heroinómana, la versión de otro señor heroinómano, la versión de una madre católica, la versión del expediente de bienestar social. Tengo varias versiones y he intentado, de la manera pues más compleja, pero he intentado básicamente construir una identidad con todo ello, ¿no? Entonces básicamente esto es el expediente de abandono y de adopción que conseguí completo. Aquí lo llamo expediente 09872 porque no me llamo Abel, ni me llamo David, ni me llamo Abel Azcona, sino que me llamo el niño 09872, cosa que me parece muy clarificadora. Y básicamente aquí te cuenta pues cómo había retiradas de custodia, cómo me abandonó, cómo me llevaron, cómo me cogieron, cómo me adoptaron, y básicamente eso es básicamente cómo me convierto yo en un objeto mercantil, ¿no?
igual que yo soy un artista que siempre trabaja con mi historia, la suelta para afuera, este ejercicio es al revés, es un ejercicio de escucha. He escuchado a este hombre, lo vais a escuchar vosotras y creo que el protagonismo es eso, ¿no? Ese ejercicio de escucha. Me ha aportado cosas y yo creo que a partir de ahora ya hay una parte de mi vida que es la parte paterna que ha quedado clausurada. Hay artistas que les parece más coherente hacer cosas bonitas y sublimación y pintar limoneros, y hay otros artistas que tenemos la necesidad de usar el arte como una herramienta útil, ¿no? Una herramienta que no solo me libere a mí, sino que también libere al espectador en esa especie de proceso colectivo que tenemos, ¿no? Ese feedback cuando el espectador ve la obra, ¿no? Bueno, pues volver al padre, esa exposición en Amos Salvador que ya ha visitado nuestra compañera Lourdes Catalán y la historia que hay, Montse Catalán, perdón, y la historia que hay detrás de ella. Vamos a continuar con más asunto, vamos a hablar de trabajo social, vamos a hablar de Araz. También quiero que conozcan un poquito más cuando se celebran sus 40 años, están de celebración. Vamos a hablar de todo ello con Belén Pacheco. Belén, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Y también con Natalia Espinosa. Natalia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenidas. Bueno, os voy a empezar por una fácil, sencilla. Araz, ¿qué es esto de Araz? Vamos a contar a la gente que nos está escuchando. Pues Natalia igual te explica. Venga, Natalia. Bueno, pues Araz es una asociación que tuvo unos principios muy duros, muy difíciles. Nació en un momento muy complicado, donde había problemas de sustancia y nunca se había enfrentado la sociedad a esa situación. Entonces, bueno, familias, voluntarios decidieron intentar buscar alguna solución, intentar buscar algún recurso, qué hacer para dar respuesta a esta problemática. Y bueno, pues poco a poco, entre todos, pues crearon Araz, que no fue nada fácil. Hoy en día, pues seguimos con esos principios que nos dieron ellos, ¿no? Eso fue hace 40 años, estamos hablando. Entonces, este año para nosotros es muy importante, para nosotros y nosotras, muy importante, porque seguir ahí. Empezó siendo muy humilde, se ha ido profesionalizando. Entonces, bueno, de repente poder decir, ya llevamos 40 años, es un equipo, está formado, Araz en un principio, eran familias, poco a poco contrataron a una trabajadora social y bueno, y hoy en día el equipo está formado por 3 psicólogas, una enfermera, un auxiliar de enfermería, un médico y bueno, y 2 trabajadoras sociales, que bueno, eso está muy bien. Vamos a hablar del papel de estas trabajadoras sociales, precisamente. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es ese trabajo que hacen dentro de Araz? Nosotras creemos que el papel, y nuestras compañeras también, es fundamental. Como bien ha dicho Natalia, la primera fue una trabajadora social, que no había recursos, no se sabía qué hacer, y es de las personas que empezó a mover todo. Lo importante de la atención integral, que estén los psicólogos, el médico, las trabajadoras sociales, porque no simplemente es abordar una abstinencia a una adicción, es que hay muchos factores alrededor, muchos sociales, que influyen en esa adicción y en volver a recaer o en no dejarla. Entonces nosotros y todo el equipo lo que intentamos es abordar esos factores sociales y es lo que hacemos las trabajadoras sociales en el ámbito residencial, económico, ocupacional, empleo, entorno social, es bastante amplio. Muchos lunes vemos el papel de las trabajadoras sociales, ¿no? de lo que desarrollan, en este caso centrado en una asociación como Araz, donde también vuestro papel es fundamental, como decías, transversal a un montón de asuntos de los usuarios, ¿no? ¿Qué impactan en los usuarios de Araz? Sí, nosotros una de las labores principales que tenemos es detectar estas necesidades que hay y derivar a recursos especializados. Si no lo hay, intentamos, desde lo humilde que es la asociación, somos solo 8 trabajadores, intentamos crearlos. Eso es un poquito lo que ha pasado estos últimos años. Por ejemplo, en el año 2017 iniciamos un programa de orientación y apoyo laboral
porque veíamos que aunque sí que había recursos especializados en este ámbito, no atendían específicamente a personas con problemas de adicciones. Damos una atención individualizada, estamos con ellos, elaboramos currículums, les apoyamos en búsqueda de trabajo, que ha cambiado muchísimo, ahora es por internet, porque muchas necesidades son pues, la ausencia de competencias digitales, la ausencia de formación, no saben manejar, y estamos con ellos acompañándolos. Entonces sí que eso es una de las cosas, de los programas que, por ejemplo, las trabajadoras sociales pusimos en marcha. Otro de ellos, que es muy reciente, el año pasado, inició en septiembre del 2021, vimos que había una necesidad en mujeres, principalmente con problema de adicción al alcohol, con una edad entre 40 y 60 años, que tenían muchas dificultades en encontrar vivienda. Una vivienda en unas condiciones óptimas de habitabilidad, una vivienda asequible, porque no tienen recursos, y una vivienda segura y estable, porque veíamos que la mayoría de los pisos que había compartidos, porque el acceso a las viviendas de alquiler todos sabemos que hoy en día está casi imposible, y menos para personas sin recursos o sin contrato laboral, lo que veíamos es que las viviendas compartidas, la mayoría que habían sido, los precios han subido mucho, están muy elevados, eran mayoritariamente de hombres. Estas son mujeres, pues tenían también ese problema, ¿no? Que ves que era una vivienda con miedo e inestable. Entonces hemos creado un piso que ha iniciado el año pasado, con muy pocos fonditos, con la ayuda del Gobierno de La Rioja, las subvenciones a través de la asignación tributaria al IRPF, y en principio era para 4 personas, no queríamos que fuera un piso como pasa siempre, que estás un periodo de tiempo y te tienes que marchar, sino que sea una vivienda estable, duradera. Hasta a día de hoy han pasado 7 mujeres, están 4, 3 por sus circunstancias, porque han encontrado una vivienda mejor, o por otras circunstancias se han marchado, y las otras ahora mismo están 4 mujeres de forma permanente estable en esa vivienda, pagando un precio asequible, y ya es una oportunidad. Entonces las trabajadoras sociales estamos ahí, intentando crear recursos nuevos donde no hay, y dentro de lo que podemos, en nuestro perfil de personas que están en tratamiento de adicciones. Claro, entonces si pensamos en esos 40 años, nos contaba Belén 2 proyectos que han nacido hace escasos años, a lo largo de 40, ¿no? El trabajo que ha hecho Arad. Mucho. La verdad es que hay, estos 2, como bien dice, son los últimos 2 programas que se han creado, pero claro, tenemos, yo creo que son un total de 9 programas. Entonces, bueno, a lo largo de 40 años, nuestro programa de información y orientación, que digamos que ha sido nuestro primer programa y la puerta de entrada a nuestro recurso para todo el mundo, personas con adicciones, familias, profesionales, población en general, es muy importante. Por darte algún dato, en el 2021 creo que llegaron unos 385 personas a nuestro recurso buscando información, y bueno, eso entre otros. Luego está el tratamiento ambulatorio. El tratamiento ambulatorio, que ya es cuando las personas que tienen algún problema de adicción ya inician un tratamiento terapéutico con nosotros, y son tratados por todo el equipo, porque nosotros trabajamos con el modelo biopsicosocial. Como decía Belén, todos somos muy importantes y complementarios. No hay un papel más importante que otro en nuestra asociación. Cada uno tiene su ámbito de actuación, pero todos somos complementarios. Sobre el perfil actual de estas personas en tratamiento, Natalia. Pues mira, el perfil ha cambiado mucho. Las personas piensan, la población en general piensa que el perfil del usuario que llega a nuestro recurso es un perfil con poca capacidad económica, cultural, sin recursos. Sí, esos llegan también. No voy a decir que no, por supuesto que llegan, y que sigan llegando y que podamos ayudarles, pero llegan gentes y personas, mujeres, hombres, con perfiles muy distintos. Da igual clase social, da igual economía. El problema existe para todos, y procuramos dar respuesta a todos. No solamente llegan usuarios, personas con problemas, llegan familias.
porque las familias son prioritarias, importantes, a nosotros nos ayudan mucho, nos ayudaron desde el principio, como hemos dicho antes, pero es que nos siguen ayudando mucho. Atendemos a familias no solamente que tienen a su ser querido en tratamiento, sino familias que no saben qué hacer, que no saben cómo ese ser querido puede llegar a buscar ayuda. Y bueno, a través de pautas, de grupos de familias que hay, a través de la psicóloga que imparte esos grupos, pues bueno, a veces, no siempre, pero a veces hacemos que esa persona llegue a nosotros y que las trabajadoras sociales le podamos realizar esa primera atención. Y eso es muy gratificante. El papel clave de las familias, ¿verdad? Que juegan un papel importantísimo. Bueno, hemos querido conocer un poquito más la historia de Arad, 40 años, están de celebración, y el papel también que desarrollan y esos proyectos tan diferentes que han puesto en marcha precisamente en esta asociación, Trabajadoras Sociales, el papel de las trabajadoras sociales dentro de esta asociación, en este caso pues con Natalia y con Belén. Os agradezco a las dos que hayáis estado hoy con nosotros en 7 Magazine. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Hasta ahora mismo.